Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible, y te habrás dado cuenta en todo lo que se ha compartido a través de esta plataforma que cada que te encuentras con un episodio de Ineludible, pues vas a encontrar información que a lo mejor es nueva, a lo mejor más o menos la has estado trabajando, pero cual sea el caso, cual sea el episodio que te hayas encontrado, siempre lo que se busca es brindar herramientas fisiológicas, psicológicas, emocionales, espirituales para que tu estancia como humano sea más placentera, sea más clara, sea más lúcida, y por supuesto lo más importante es que no nada más sea el que escuches o te informas o leas, pero también el que practiques, porque al final la experiencia que viene de la conciencia es la que le imita los marcos de realidad por los cuales estamos navegando. Y justamente el día de hoy pues es un tema muy importante, y es un tema que, aunque ya he tocado algunos capítulos, episodios para los que ha estado Ineludible, hay una vertiente muy importante, porque siempre todos como seres humanos en algún momento de nuestra vida, tarde o temprano, nos empezamos a formular preguntas de la vida, preguntas de nosotros, preguntas del por qué estoy viviendo esto, por qué estoy teniendo esta enfermedad, o por qué estoy teniendo esta prosperidad, o cualquier cosa que sea que se venga a la mente. Y justamente en estos diferentes caminos que nosotros tenemos para poder indagar acerca de nuestra existencia humana, hay diferentes herramientas que nos ayudan a encontrarnos en estos propósitos y en estos caminos. Y dentro de todo el marco tan amplio y extenso que hay de caminos de introspección, pues justamente el día de hoy te tengo un tema muy importante, ante lo cual pues yo sé que va a causar tu interés, porque aunque entre comillas pudiera ser que está de moda, la verdad es que esto es mucho más antiguo de lo que podemos imaginar, y es la capacidad que tenemos de conocernos a través de los psicodélicos. Y en mi búsqueda hace ya bastante tiempo vengo siguiendo a la maestra que te voy a presentar ahorita, quien tiene una vasta experiencia en lo que es el camino de la psicodelia, pero por lo cual, que es en lo que vamos a hablar mucho tiempo, no nada más es hablar de la psicodelia como un tema más, sino el proceso post-medicina, que es el proceso de integración y no de exclusión. Y considero que es bien importante cuando empezamos a conocernos a través de los psicodélicos, para saber que después de nuestras experiencias que van mucho más allá de nuestra capacidad racional y emocional, pues tiene que haber un acompañamiento o una guía que ayude a integrar en los días venideros toda esta experiencia y sea totalmente coherente, lúcido, y que esto nos ayude precisamente a encaminarnos hacia la plena armonía de nuestra existencia. Así es que quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Paola Ambrosi. Quiero decirte que te estuve ya cazando desde hace algún tiempo, y hasta que ya por fin pudimos concretar la entrevista, quiero darte la más cordial bienvenida a Ineludible Podcast y agradecerte infinitamente, porque sé que estás muy ocupada, para dedicar estos minutos a esta plataforma. ¿Cómo estás, Paola? No, muy bien, muy agradecida y honrada del espacio. Te agradezco muchísimo la invitación. Me encanta todos los temas que estás tocando y las puertas que les estás abriendo a las personas. Y felicidades por todo ese trabajo y gracias. Muchas gracias, y es un trabajo mutuo, porque de nada sirve que yo abra las puertas si nadie cruza, ¿no? Y en este caso, los dos creamos la puerta y los dos la abrimos, y al que cruza es el que va a escuchar y va a atender. Querida Paula, antes de entrar de lleno en todo lo que es este tema y lo que estaremos abordando, siempre hay una pregunta con la cual abro con todas las personas que pasan por aquí, porque antes de hablar con la maestra o el maestro o el instructor o instructora, me gusta hablar con el humano, preguntarle primero al humano antes de las etiquetas y títulos, algo importante, porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido momentos amargos, momentos fuertes, que aunque no hayamos estado en esos momentos en caminos de introspección o de observación, hay un grito profundo desde adentro que pide ayuda. Y cuando yo entrevisto a las personas aquí en Audible, me gusta saber si hubo o hay algún proceso fuerte que recuerde a la persona, en este caso tú, que te haya ayudado como a despertar, como a darte cuenta de muchas cosas, y que esa puerta que abriste al querer atravesar te haya llevado a cruzar diferentes caminos hasta lo que ahora eres y haces. Así es que te gustaría compartirnos si es que ha habido algún momento fuerte en tu vida que te llevó a este despertar. Me encanta el si es que ha habido, ¿ok?
¿Cuánto tiempo tienes para escucharme? El que Ha quieras. habido, sí, ha habido infinidad de momentos, Enrique, y no han terminado. Pero si me voy bastante atrás, me gustaría tomar un momento en donde aún tenía muy pocas herramientas para poder resolver lo que me estaba pasando y me sentía muy desbordada. Y fue un momento en donde mis padres se estaban divorciando, yo decidí salirme de mi casa, tenía unos 17, 18 años, me voy a vivir como puedo entre sola con los abuelos y a tratar de buscarme la vida. Y en ese momento, en el contexto de mi familia, que es tremendamente católica, pues yo me convertí en un outcast. O sea, yo era pues, la pecadora, ¿no? Una niña bien no se va de su casa. Y aquello fue un drama de telenovela, que ya hoy lo puedo contar así, pero en su momento, si tú te imaginas a una niñita de 17 años, ¿no? Que se le empieza a caer todo el contexto que me sostenía, que era el catolicismo y el que yo me quería ir de monja y demás, me salgo de mi casa, no tengo a dónde ir, estoy tratando de buscarme la vida, quiero seguir estudiando, pero entonces, ¿cómo genero dinero? Tenía beca, pero entonces, ¿y si la pierdo? Y fue un momento de una crisis realmente grande. Recuerdo que en las noches me metía abajo de la cama y me ponía a llorar así en posición fetal con una desesperanza y una desesperación de decir, es que, ¿qué va a pasar? O sea, mi vida se acaba de terminar. Eh, Eventualmente, atropelladamente, en esos momentos, me acuerdo que estaba ya, bueno, inicio la carrera de medicina y fui a buscar al profesor de psiquiatría y me senté delante de él y le dije, necesita usted medicarme porque yo estoy perdiendo la cordura, yo ya no sé quién soy. Y claro, él se reía, ¿no? Él veía a una niña en una crisis existencial, pero yo me estaba ahogando, de verdad ya no podía. La familia tenía prohibido dirigirme la palabra durante más de unos 2 o 3 años. Yo no podía ver a mis hermanos, a la familia, si me encontraban en la calle se tenían que dar la media vuelta. Me llamaban todos los días para decirme que me iba a condenar y me iba a ir al infierno, que estaba poseída por el demonio. Y realmente en mi corazón me sentía totalmente desolada. No encontraba ni mi conexión con Dios ni ninguna divinidad, sentía que me habían abandonado todos los espíritus, seres humanos y todo lo que existía en el mundo y me estaba ahogando. Y yo creo que no solo me estaba ahogando, me ahogué. No, sí fueron momentos de tremenda desesperación. Y poco a poco y paso a pasito, muy pequeñito y con ayuda de gente clave que fue apareciendo en mi vida, como estaba yo en los paramédicos de la UNAM y el director de esa unidad en ese momento, bueno, se convirtió en un ángel de la guardia y me escuchaba y me fue orientando como por dónde irme moviendo y ahí empecé a construir, pero paso a paso, paso a paso, desde las cenizas y además a construir quién sabe qué, porque no tenía ni idea a dónde iba, ¿no? No fue la primera ni la última que eso ocurrió, pero en aquel momento realmente no sabía qué hacer. ¿Y qué fue lo que hiciste que te fue orillando entonces a reencontrarte y poner más clara tu situación? Yo creo que hoy tengo que decir el cariño en particular de este maestro de psiquiatría y el director de la unidad de paramédicos de la UNAM en aquel momento se convirtieron en anclas y guías y en que supe pedir ayuda, supe ir con ellos y decir ya no puedo más, necesito ayuda y no fue su parte profesional, fue su parte de colegas y amigos a la hora de tenderme la mano, lo que me fue dando la confianza, decir sí puedo, un paso más. Y las palabras de aliento de estas personas eran mantenerme un día a la vez y un paso a la vez. Y así me fueron sacando y así volví a encontrar otra vez mi propósito, mi camino, paso a pasito. Pero ¿Y, la compañía y la amistad fue clave. y cuál fue el propósito que encontraste? Y ahorita, ¿cuál es tu propósito? Ay, en aquel momento,
volví a reconectar con aquello que siempre quise hacer, que era encontrar una manera de poder llevar medicina a las personas. En aquel momento, desde una perspectiva de voy a seguir mi carrera de medicina, voy a seguir con mi práctica de paramédicos y reconectar lo que me ayudó fue reconectar con mi propósito de servicio. Para mí era muy importante decir cómo puedo hacer para que otro ser humano no llegue a este lugar a donde yo he llegado. ¿Cómo puedo hacer para transmitirle a otro ser humano que todo está bien? Para hacer esa palabra de aliento, esa mano amiga, ese impulso que lo hace en un momento querer volver a vivir. Y en aquel momento fue con lo que volví a reconectar. Se ha transformado de miles de maneras, pero creo que mi propósito hoy es, um, yo pondría pondría una sola palabra, Enrique, y diría amar. Amar, ¿cómo puedo ser una fuente de experiencias de amor desde la perspectiva de apoyo, no nada más desde este New Age de, ay, lo que yo quiero es amar al mundo? No, no, porque amar representa un montón de trabajo personal, porque para eso primero te tienes que amar a ti mismo. Y eso fue todo un camino y es todo un camino de vida. Pero yo vivo, respiro y me levanto todas las mañanas con la ilusión de saber eh, cómo voy a poder hacer la vida de otro ser humano más agradable hoy. Es un trabajo interesante, suena muy bonito, suena hermoso decirlo, pero en estos caminos de autoconocimiento y de autoamor, ¿qué fue lo más difícil que fue amar de ti? Uy, y sigue siendo. Primero mis limitaciones. Entonces, primero toparme con mi soberbia, de yo lo puedo todo, ¿no? Soy, ¿no? La Mujer Maravilla. No, claro que no. Tengo limitaciones y no puedo sola y no lo puedo todo. Eso, mira, fue un hueso muy duro de roer. Lo sigue siendo. Eh, y de ahí, después de poder más o menos encontrar un caminito con el no puedo yo sola, la vulnerabilidad. Eh, los lugares en donde realmente había heridas que sangraban, ¿no? Situaciones de vida, ¿no? Que fueron ocurriendo desde mi infancia, mi vida de adolescente, mi vida adulta y la vida, ¿no? Que me pasó por encima y poder reconocer esa herida está ahí y sí duele y duele mucho y necesita su espacio y la herida dejó una cicatriz. Y voltearme a ver con esas cicatrices y decir, esta es quien soy y así soy hermosa por dentro. ¿Cuáles fueron los caminos, Paola, que fuiste recorriendo y que fueron a ayudarte a encontrarte primero en esas heridas y, por supuesto, después empezar a cicatrizar para que esa cicatriz ya se haya convertido como en una experiencia más de vida que has tenido para poder aportarle a la humanidad? ¿Qué caminos tomaste, emprendiste para llegar a esas resoluciones? Eh, como siempre, tuve una gran, digamos, inclinación por la parte espiritual. Cuando se me colapsa el catolicismo, a mí en lo personal, me meto a una búsqueda exhaustiva en todas las demás tradiciones y yo encontré mi hogar en la tradición tibetana, de chamanismo y budismo tibetano, y tengo que decir que la práctica de meditación y de oración, de contemplación, fueron las bases que me fueron sacando. Tuve la suerte después de encontrar un gran maestro de Kriya Yoga y la práctica de la yoga diaria y el levantarme diario y vamos, y la práctica y un pasito a la vez, eso, ese es mi hilo conductor hasta el día de hoy, Enrique. Eso es lo que me sigue sacando, lo que me sacó en aquel momento y lo que me sigue sacando el día de hoy. La disciplina diaria. Eso es lo que me ha mantenido. Muchas otras cosas, obviamente, te puedo hablar de terapeutas,
maestros, libros, epifanías, experiencias místicas, los psicodélicos cuando llegaron en su momento, pero todo eso son visitas puntuales. La constancia para poderme mantener en un centro ha sido la práctica y la disciplina diaria. Creo que al final de la existencia, cuando hacemos una pausa y nos ponemos a observar todo lo que hemos hecho y lo que hemos creado y de lo cuales somos totalmente responsables, para bien o para mal, entre comillas, no es más que una remembranza de aquello que ha sido dislocado en algún momento de nuestra existencia para poder redar, digamos, como un orden, y ese orden nos lleve a esa impecabilidad de poder sentirnos en esa comunión con nosotros mismos. Dentro de todos estos caminos y herramientas que estás compartiendo, la meditación, por supuesto, es una herramienta igual fundamental, esencial, pero también quiero pensar y quiero sentir que el hecho de poder recrearte y reencontrarte con la meditación es también desmembrar completamente la existencia a través de esa pausa que se hace para saber qué es lo que se viene repitiendo y que no está generando resultados positivos, pero también qué es lo que está dejando para seguir moldeando una nueva estructura, una nueva visión de nosotros mismos. Dentro de estos caminos, por supuesto, como el tema principal de este podcast, que es hablar de psicodelia y, por supuesto, terapia postmedicina, ¿qué impacto e influencia tuvieron los psicodélicos en ti? ¿Cómo fue que llegaste a ellos y en consecuencia qué aportaron en tu camino para poder tener esta cosmovisión de Paola y que compartes al mundo? Eh, Tuve la suerte, si eso existe, o el destino de llegar a ellos a través de mi camino de budismo. Y a través de eso entré en contacto con Stanislav Grof, o sea, las conexiones se dieron así a través de maestros de budismo, entré en contacto con psicología transpersonal, Stanislav Grof, y ahí entré en contacto con la psicodelia. Yo ya había visto, había estado en contacto con quizás comunidades que utilizaban honguitos o que utilizaban el peyote porque había estudiado o me había adentrado a diferentes pues al estudio de las comunidades ancestrales y diferentes culturas indígenas. Pero mi mente era demasiado dogmática para poderle abrir un espacio a siquiera entender el lugar que ocupaba eso en la cosmología de estas, pues en la cosmología de la humanidad más bien, ¿no? Pero cuando encuentro a Stan Grof, ya traía yo un camino de meditación y yoga bastante profundo y comencé a poder entender o de alguna manera la información que encontré me ayudó a entender de una manera práctica qué estaba ocurriendo a nivel psicológico, espiritual y físico en el ser humano cuando entraba en contacto con un psicodélico. Eh, y pasaron muchos años antes de que yo decidiera tomarlo, ¿no? O sea, muchos años de estudio, de estar en ceremonias, de aprender, de demás, pero pues mi dogmatismo seguía siendo bastante grande con respecto a la meditación y la yoga. Y en mi entendimiento, las experiencias de las que se hablaba en la psicodelia para mí eran experiencias a las que se tiene o se tenía que caminar paso a paso, como subir una escalera. No se podía tomar un atajo y de pronto aparecer en la cima de la montaña. Hay que caminar la montaña paso a paso y la resiliencia, resistencia y perseverancia de subir la montaña te hace estar listo para llegar a la cima. Entonces, este era mi entendimiento. Cuando decido, ok, a ver si le voy a entrar, venga, échenlo para acá y me aventuro a ese territorio desconocido, eh, ocurren dos cosas. Por un lado, confirmo el entendimiento que tenía o lo que había venido practicando y recibiendo la información que venía recibiendo de diferentes maestros, me doy cuenta, wow, todo esto es real, sí es cierto, la luz, la unidad, la vacuidad, bla, 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 las posturas del cuerpo, los meridianos, ¿no? O sea, fue como una confirmación del camino que estaba siguiendo y al mismo tiempo, y con toda humildad, también fue un, ok, tenían razón en que esto no era un juego y no era cualquier cosa. Sí abrió dimensiones y puertas y aceleró mi camino de una manera interesante que no te puedo... A ver, ¿cómo lo puedo poner, Enrique? Es que no quiero ni hablar bien ni hablar mal, tratar de ser neutral.
en el sentido de me catapultó en una expansión de la conciencia brutal, pero de acuerdo a lo que yo sé que tú entiendes que eso representa, eso me llevó a los viajes más oscuros de mi ser y a lugares muy profundos, tremendas tinieblas, escabrosos calabozos, mundos, dimensiones, no solamente allá afuera, chicos, en el cosmos, no, no, adentro de mí. Entonces, sí, sí se volvieron un catalizador, pero tuve que meterle muchísima velocidad y el acelerador a mi trabajo personal. Se suele decir, no sé si estás de acuerdo, Paola, que de los caminos más difíciles, más complejos, más potentes y más fuertes que hay, son los caminos espirituales, que son los caminos de introspección, porque ahí es donde te abres totalmente a lo que eres, en completa unión y comunión, y lo que crees que ha estado por fuera y lo que está por dentro, y lo que quieres y lo que no quieres. Y estos caminos no son nada fáciles, porque es encontrarte realmente con todo lo que es tu luz y lo que es tu sombra, pero precisamente desde lo que es mi experiencia y después también de estar con muchas personas me doy cuenta que los más dolorosos e intensos o fuertes suelen ser los caminos que van a visitar a la sombra, porque pues a veces caemos en esta parafernalia de somos luz y somos amor, pero nos olvidamos de esta conjunción. Y en estos caminos obviamente de introspección a través del viaje a la sombra, pues no todos son aventurosos a poder pues profundizar y entender que mientras más vas conociendo en esa coherencia que vas teniendo, en esa disciplina, como lo mencionabas que has tenido, vas llevando a su vez esa luz poquito a poquito en todo esto. Quiero preguntarte, hablando en psicodelia, ¿cuál fue tu primera experiencia en psicodélicos para que fueran estos primeros platillos universales astrales en la confusión psicológica que tuviste para decir, wow, qué shock, qué impacto? Mis primeras dos experiencias fue la primera con el ayahuasca, en el contexto de la comunidad del Santo Daime, que bueno, es una manera de tomarlo muy, muy particular. Y aquello fue cruzar esa línea y encontrarme pues con la madre tierra, encontrarme con la deidad o la divinidad que yo había visto toda la vida o que veía en mis prácticas o que veía inclusive de niña en el contexto católico, ¿no? Yo fiel devota a la Virgen de Guadalupe y a la Madre en todos sus formatos y en todos sus colores y sabores. Y claro, a la hora de que tomo el té, entonces se abre este enorme portal a la naturaleza y aparece la madre, la diosa delante de mí, ¿no? Como si la pudiera tocar y decir, wow, ahí está. Y yo escucharla en mi experiencia, decirme, aquí estoy y soy yo y son la misma, ¿no? Qué gusto volvernos a encontrar y qué gusto conocernos de esta manera. Entonces, ese fue un territorio conocido, fue un encuentro hermosísimo e inolvidable. Y de ahí mi siguiente experiencia fue con LSD en un contexto terapéutico, en la manera en la que se practicaba y lo aprendí con Stan Grof. Eh, y ahí fue una confrontación directa con mi propio ser y fue quizá la primera vez que comprendí que estas sustancias, cada una de ellas era totalmente diferente y de ahí se despertó para mí más que una curiosidad, una obsesión por comprender cada una, porque las experiencias fueron diametralmente opuestas, cada una tremendamente profunda, pero sin duda cada una me llevó a una dimensión totalmente distinta. Y de ahí fue que empezó mi curiosidad por decir, no, espérate, pero como una me abre el mundo natural y me encuentro con estas deidades y estos animales, y en la otra no puedo inclusive visualizar un animal de poder, ¿no? Estoy en un astral de geometría sagrada, en un cuarto blanco viendo números, ¿no? Y dimensiones. Entonces, esas fueron mis primeras dos experiencias. Cabe mencionar entonces, por lo que estás diciendo, que si hablamos de psicodelia, tendríamos que empezar por saber que cada planta, cada sustancia tiene propósitos diferentes, circunstancias diferentes y a su vez también, aunque a lo mejor para una persona, como en este caso tú describes tus experiencias, quizá para otra persona con la misma sustancia y la misma planta sean otras experiencias diferentes. Entonces, quiero preguntarte lo siguiente en todo esto, de acuerdo al campo de la psicodelia.
¿Qué es lo que pasa para una persona que tenga curiosidad y a lo mejor nunca lo haya hecho? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la sustancia? En este caso, partamos ayahuasca para empezar. ¿Qué es lo que hace la ayahuasca una vez que nosotros la consumimos para que empiece uno a percibir, a vivir y a experimentar que hay otras realidades? ¿Qué pasa en el cuerpo físico, fisiológico? ¿Y cómo es que a cada ser se le va recreando una experiencia en base a qué? Es una excelente pregunta y te puedo contestar de manera muy limitada a nivel de lo que se puede comprobar que pasa. Entonces, yo te puedo escribir que cuando uno bebe el té de la ayahuasca, ese té es una mezcla de diferentes plantas, no solo de dos, se mezclan más plantas de manera tradicional, la liana de la ayahuasca y la chacruna. Esa mezcla contiene DMT, pero nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo, eh, desbarata la molécula del DMT cuando la ingerimos. Entonces, cuando tú ingieres ese té contiene el DMT y tiene aparte un inhibidor de la enzima que desbarata la molécula del DMT, por lo tanto se queda en tu cuerpo, pasa al torrente sanguíneo y lo siguiente que podemos rastrear a nivel científico es ese DMT embona en los receptores, hoy sabemos en receptores de serotonina y dopamina, aquí en mi cerebro, en mi sistema nervioso central, empieza a cambiar la irrigación sanguínea del sistema nervioso y las conexiones neuronales. Es decir, si yo te hago un escáner y reviso cómo estás irrigando en el cerebro, una vez que consumiste la dimetiltriptamina, tu cerebro va a empezar como computadora a trabajar de manera diferente, desde otro lugar. Se van a activar hemisferios frontales, ciertos hemisferios parietales, y eso es lo que yo puedo rastrear que pasa. ¿Qué otra cosa puedo rastrear en el caso que estás dando como la ayahuasca? Bueno, es una planta que desintoxica, entonces evidentemente actúa directamente hígado y riñones y empieza a haber un proceso de purga física del cuerpo, ¿no? Hay un movimiento importante del sistema digestivo, de toda la digestión, y hay una purga. Y hasta ahí, para de contar, es lo que yo puedo rastrear. Entonces, el resto de la experiencia, tenemos que entrar a este territorio de la conciencia, de la psicología, del misticismo, para comprender qué es lo que realmente pasa y a qué reino me lleva. La forma en la que empieza a funcionar la computadora con la dimetiltriptamina, lo que hace es activar las áreas de conciencia profunda, las áreas que sabemos que trabajan cuando yo entro a una experiencia mística. Hay una mucho mayor actividad en el lado derecho del cerebro, por lo cual se me empieza a colapsar lo que es tiempo-espacio, y a la hora de que yo puedo colapsar esas dimensiones, puedo entrar en contacto con otros tiempos y otros espacios. Es decir, esta realidad, la realidad en la que vivimos, que es de 3 dimensiones y que creemos totalmente sólida, no lo es tanto, es simplemente estable en 3 dimensiones, pero mi computadora tiene la capacidad de desconectarse de esas 3 dimensiones, y a la hora que yo disuelvo esa realidad, entonces puedo percibir las otras dimensiones que existen a mi alrededor. No es que se abran con el ayahuasca, estas dimensiones siempre están ahí. Y un chamán, un místico, un lama, un yogi, normalmente las ve sin ingerir ninguna sustancia, con una práctica de respiración, con contemplación, y están ahí y están en ese estado. La sustancia hace un bypass para que yo pueda apagar la mente del ego, desconectarme de lo que creo que es la realidad, y entonces entrar en contacto con esta otra, pues con la magnificencia del cosmos en el que realmente vivimos. Y estaríamos de acuerdo que la persona que llegue a entrar en estos estados, su primer paquete de introducción a lo que es el campo multidimensional, no sé si estés de acuerdo, es la base de experiencias que tiene, que van a ser como el primer planteamiento que va a esa experiencia de la ayahuasca, y esa experiencia primera o esas primeras experiencias que tengo, pues es lo que tengo como background de vida. O sea, si si he sufrido alguna violación, si he sufrido acoso, si he sufrido abuso, he sufrido muchas cosas, como que estas cosas van a ser nuestras primeras cartas de presentación que van a empezar a moldear una existencia
a la cual nos vamos a sumergir a través de la medicina ayahuasca y no siempre va a ser placentero para muchas personas, sobre todo cuando hay un estado de preparación a la medicina, porque he escuchado y he visto tantas personas que no hacen preparación, no hacen nada, se presentan como si fuesen a tomarse un shot en la fiesta y resulta que tienen unas experiencias bastante fuertes. Entonces, lo primero que se asoma cuando estás bajo la influencia de la ayahuasca, ¿qué es, de acuerdo a tu experiencia, lo que está en el inconsciente? ¿Es algo que estás viviendo en tu momento presente? ¿Qué es lo primero que emerge en la experiencia psicodélica? Mira, todo lo que estás diciendo es totalmente, bueno, en mi experiencia es lo que yo he experimentado también. Emergen lo que está grabado en tu memoria celular. Entonces, imagínate que ese es el lente a través del cual vas a percibir o vas a ver la experiencia. Entonces, sí, y no hay para dónde hacerse. Ahora, este caso en particular, en el que seguimos hablando en la ayahuasca, lo primero que emerge, porque esta diosa en la mitología es la diosa del mundo de la reencarnación cíclica, es el gran dragón que nos mantiene atrapados en el mundo de aflicción, velados por la ignorancia y por lo tanto pudiendo sentir aflicción. ¿A qué me refiero con aflicción? Una vez que mis ojos o mi conciencia se le olvida de dónde vengo y a dónde voy, y creo que esta realidad de la tercera dimensión es la real, o sea, me compro la idea de que mi identidad del ego es la real, en ese momento estoy velado por la ignorancia. Y ahí soy un material fértil para sentir miedo, egoísmo, ira, celos y avaricia, que son las aflicciones. Y esas aflicciones causan apego. Apego a cosas, personas, estados internos, externos, demás. Entonces, cuando yo tomo el té de la diosa de la reencarnación cíclica, la primera capa que me voy a topar es mi ignorancia y mis aflicciones. Y de hecho, sus guardianes, que son como dragones, medio tienen formas animales muy curiosas, hacen, una vez que se toma el té, hacen un primer escaneo y el ayahuasquero, como jinete de la ayahuasca y líder, manda y saca a todos estos dragones y guardianes de la planta y de la gran diosa a escanear a todo el cuerpo. Y a la hora de que escanean tu cuerpo, lo primero que va a empezar a emerger es todo lo que haya en ti que vibre en miedo, egoísmo, depresión, egoísmo, ira, celos y avaricia. Entonces, la mayor parte de la gente se queda, Enrique, en esa primera etapa y no llega a pasar de esa etapa. Por el contenido de DMT, puede ser que, aunque me quede en esa etapa, yo tenga visiones, ¿sí? O tenga, ¿no? Bueno, algún tipo de visualizaciones o efectos de la psicodelia. Pero la mayor parte de la gente a nivel psicológico se queda atrapada en esta aflicción, y esta aflicción es la que hace purgar a mi cuerpo con temblores, con vómito, con diarrea, mi apego a mi miedo. Entonces el ayahuasca lo único que hace es se acerca y te zarandea tu miedo para que lo puedas ver y sentir en su máxima expresión y trascender. Pero ese punto de y trascender, híjole, bien difícil. El ayahuasquero tiene que saber hacer eso y llevarte a ese lugar, y tú tienes que dejarte llevar a ese lugar, ¿no? La idea de amplificarlo y verlo es poderlo trascender y transmutar, ¿no? Ahí está la medicina. O sea que puramente lo que estás compartiendo es que lo que la persona va a vivir en sus primeros minutos después de haber ingerido el verbaje es esos recuerdos, memorias, como bien lo mencionaste, es celular, pero por supuesto cuando uno empieza a ver, a proyectar, ¿cómo es la experiencia de la proyección? Es decir, hablas de que pueden suceder colores, figuras geométricas o representación de figuras de animales o otros objetos naturales. ¿Cómo la persona puede distinguir? Es una pregunta que también me han hecho bastante. ¿Cómo una persona puede distinguir entre que lo que está viendo es producto puramente
de la medicina ayahuasca, o está el ego ahí queriendo forzar y el ego queriéndolo hacer ver a la mente y hacerle saber a la experiencia, no, esto es malísimo, esto no es para ti, aquí están los demonios, y la gente empieza a entrar en shock. ¿Cómo distinguir qué es la planta y cómo distinguir qué es el ego luchando, creando una historia? Ah, qué difícil. Es el territorio más divertido cuando estás dentro de la ceremonia. Entre Eh, comillas. bueno, exacto. Entonces, a ver, como a mí me gusta explicarlo, hay que tener un pie en lo individual y un pie en lo colectivo, siempre que está uno en la psicodelia. El pie en lo individual es, para mí, en lo personal, Enrique, esto es una regla de oro en cualquier exploración personal. Y más si involucra un psicodélico, que es, no hay nada ni nadie allá afuera a quien culpar, ni que yo pueda controlar. Aquí solo estoy yo y yo soy 100% responsable. Y si hay miedo, yo soy responsable. Y si hay ira, yo soy responsable. Y si hay vómito, yo soy responsable. Y si hay luz, yo soy responsable. Entonces, solo estoy yo. Y todo lo que veo y experimento no es nada más que una proyección de mi propio ser. El demonio que estoy viendo que me está persiguiendo no existe. Es una proyección de mi miedo, yo lo estoy creando, yo le estoy dando poder y yo estoy dejando que me persiga a través de culpar al exterior, de proyectar al exterior. Entonces la responsabilidad es indispensable. Y por otro lado, y para mí ahí está el trabajo terapéutico y la clave de la integración, es en esa perspectiva, yo soy responsable de todo lo que vi. Y la otra parte, que es una parte que a mí me encanta, Enrique, porque es la parte que yo siento del artista o el arte o lo místico, es al mismo tiempo y en el mismo lugar. ¿Qué crees? Es también colectivo. Entonces, ¿qué crees? Que ese gran miedo, sí, eras tú, no existe, eres tú, pero sí existe el bardo del miedo y existe el demonio mayor del miedo y quizás, pues sí tuviste un encuentro cara a cara con él. Y sí es real y sí existe y está en una dimensión y está en un lugar y te vino a visitar. Y este es el lugar de la mitología y para mí este es el lenguaje mito-poético de todas las experiencias espirituales. Entonces, el balance entre las dos es indispensable. Y paso número 3, que también para mí es regla de oro, todo lo que está en en este lenguaje mito-poético, no lo podemos literalizar. Porque de ahí salen sectas, religiones y muy malas decisiones. Entonces, es mito poético, ¿sí? Es un unicornio, es un caballo alado, es, yo qué sé, es el mito del demonio, del miedo, o del arcángel, o del dios. Pero en el momento que lo hago literal, entonces empiezo a caer en un montón de errores porque, Enrique, no tengo palabras para poder explicar, pero tal vez podamos quizás entenderlo de esta manera. Vivimos en 3 dimensiones. El cosmos se desdobla en infinitas dimensiones. Una palabra que incomprensible para la mente. Cuando yo tomo un psicodélico, entro al mundo del infinito. Entonces, no hay manera en la que yo pueda literalizar el infinito, ¿sí? O sea, ni todas esas dimensiones que vi. Entonces, tengo una idea, puedo contar una historia, crear un canto, una oda, un cuento, ¿no? Una mitología, y de ahí vienen los mitos, ¿no? Y es real, pero al mismo tiempo no lo es. Es súper fascinante esta parte que estás comentando, porque también me he encontrado muchísimas ocasiones con todo esto, pero mira, si no podemos literalizar la multidimensionalidad, querida Paola, pienso, siento, vibro en este momento, que hay algo que sostiene esa experiencia. O sea, hay algo que se da cuenta de toda esa experiencia. Es como si de repente, se me viene ahorita este ejemplo, es como si yo de repente voy a un balneario, ¿no? Y voy a un tobogán y alguien me dice, el tobogán, cuidado porque es cerrado y el agua te salpica y te puedes esperar. Entonces no me importa, no te preparas, tú dices, yo soy valiente y me aviento y voy. Entonces de repente estás en tu ayahuasca, que es cuando te avientas y sientes el agua, lo oscuro y demás y te empieza a dar miedo, pero hay algo que se da cuenta que eso es una actuación.
que es, por ejemplo, como simplifico y saco una cámara de acción de estas de agua y la cámara llevo conmigo. Entonces, cuando yo vivo la experiencia del tobogán es y de repente como que ya se hace más suave y de repente se pone más intenso y salgo del tobogán y digo, wow, qué loco estuvo eso, sabes que no lo hagas, no es para ti. Pero cuando veo yo el video, la grabación, digo, mira nada más que panchos me estaba haciendo todo este teatro con lo que estaba formando cuando era una experiencia. Entonces, ¿qué tú crees que sostiene a toda esta experiencia en la dimensión en la que estés? Siento y quiero concluir, y si estoy mal, dime o le contribuimos, es la conciencia, la capacidad de observar lo que está pasando y que no eres el actor en la obra, sino eres el director que está observando cómo funciona la obra. ¿Qué piensas? Eh, ¿Qué pasa? es, ¿Qué pasa? ¿Estás en el la tobogán? clave está exactamente, es que ese es el clavo, ese es el punto álgido y el detalle de la paradoja más grande, ¿no? Al mismo tiempo, nada existe, al mismo tiempo todo existe, al mismo tiempo yo soy el que está soñando y soy el soñador y todo eso está ocurriendo en el mismo tiempo, en el mismo espacio, cuando uno está en este estado. Y coincido contigo al 100%, esa conciencia para mí es lo mismo, la conciencia es el observador. Y el observador tiene una característica individual, pequeña, transitoria, temporal, y ese puntito de soy un observador, soy Paola y soy el observador, es solo un punto, ¿no? Cuando uno conecta con ese observador a fondo, soy Paola ya no existe y solo soy el observador universal y de ese observador universal entonces puedo llegar a este lugar del que hablan todas las escrituras sagradas que es solo soy, ¿no? Eh, Y entonces es la clave. en ese soy es bien importante porque suena bonito y suena fácil, quizá ahorita como lo estamos planteando del observador, por ejemplo, una experiencia de ayahuasca, ¿no? O sea, puede alguien escuchar este podcast y decir, ya estoy listo para ir a la primera ceremonia y escuché que el observador, pero cuando estás ahí, no es nada sencillo de repente separarte entre la experiencia y la observación. Pero mi experiencia me ha hecho entender, y por lo que he visto muchas personas, que previo a una experiencia de ayahuasca tiene que haber un proceso de meditación, de introspección, de yoga, de meditación, en el que con conciencia voy a sentarme a observar hoy la naturaleza. Con conciencia voy a observarme hoy cómo mi cuerpo se cruje cuando estoy haciendo yoga. Con conciencia voy a observar a qué sabe esto. Mientras más practiques la conciencia previa a la medicina, para cuando llegues a la medicina va a ser más fácil entender lo que es la capacidad de observar la experiencia, porque cuando observas la experiencia, corrígeme si estoy mal, cuando ya vas preparándote y observas la experiencia, es más fácil tomar notas post ceremonia de lo que viviste en la ceremonia que ayude a integrar toda esa mitología que has visto. Pero cuando no me preparo, me voy como el tobogán, y sacudidas y demás. Es bien difícil, pero es importante, creo yo, si estás de acuerdo, me gustaría escucharlo, el previo trabajo para llegar a una ceremonia de esta. O sea, no es cualquier cosa. 100% no importante en mi mundo, indispensable. Indispensable porque es la diferencia entre poderte parar en la tabla de surf y surfear una ola a que te revuelquen todas las olas y no te enteres de lo que pasó. La mayor parte de las experiencias, en lo que yo he visto, se quedan en revolcadas de ola. ¿Por qué? Porque en esos 20-30 minutos que tarda en hacer efecto la medicina, en algunos casos, en otros el efecto es inmediato, si yo no tengo mente, ¿no? Cuerpo, espíritu entrenado para poder caer en este estado de contemplación, en el momento, o sea, tú imagínate que ahorita yo estoy a la vibración de 3 dimensiones y a una velocidad tremendamente baja para poder percibir mis átomos. Cuando yo ingiero un psicotrópico, catapulto a todo mi ser a la velocidad de la luz, en un microsegundo. Entonces, ¿qué pasa? Si no te puedes ni parar en una patineta a 5 kilómetros por hora, ahora, ¿cómo vas a poder manejar la velocidad de la luz de toda tu conciencia? Entonces, la mayor parte de las experiencias son revolcadas de ola, ¿no? No hay observación porque no hay preparación, justamente. Creo que no es que esté bien o mal, es simplemente, a ver,
si tengo un Ferrari, le quiero sacar el mayor provecho al Ferrari y me quiero entrenar en cómo manejar bien, en velocidad, en cómo frenar. Si vas a consumir un psicodélico, entrénate en cómo sacarle el mejor provecho a ese Ferrari. Fíjate que se me viene a la mente este ejemplo mientras escuchas esto. De hecho, en el podcast Ineludible tengo dos episodios interesantes de microdosis de psilocibina y microdosis de ayahuasca. Y comentaba en uno de esos episodios, me parece que fue el de microhuasca, que he tenido la oportunidad y la gran bendición. Yo estoy aquí en California, en el mero mole, en Silicon Valley, que cuando han habido ceremonias de ayahuasca única y exclusivamente para 10 o a lo mucho 15 personas de ingenieros eruditos de Silicon Valley, lo que hacen ellos es que los preparan con un mes o 2 meses de anticipación, ¿no? En información precisa, en prácticas de meditación y demás. O sea, diaria la práctica, la meditación, para que cuando lleguen al momento de la medicina, lo que van a encontrar ahí, según la preparación, son las diferentes herramientas prácticas que tienen que emplear en sus próximos proyectos. O sea, lo que te quiero decir es que ellos se preparan mentalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente durante un mes, 2 meses, para que el día de la toma sea toda esa preparación y ¡shum! Lleguen de lleno ahí. Eso es una preparación. Por eso lo que tú dices es importante. Si yo voy a una sesión de medicina y voy a prepararme, es para sacarle el mejor provecho. Hay un personaje, querida Paula, no sé si lo conozcas, Jason Silva. Este personaje ha compartido en varias experiencias, en varios podcasts también, que él tiene la peculiaridad de alcanzar a distinguir esa línea divisoria entre que me voy en el tobogán o en el que me paro y observo, y entonces empieza mi proceso de creación para Jason Silva, y él enseña mucho estos procesos y estos métodos. Y yo creo fervientemente en eso, porque justamente lo acabas de mencionar, cuando te preparas con conciencia, no te va a dar una buena revolcada la medicina porque ya tienes herramientas que puedes aplicar en ese momento, y eso al final sería, digamos, una forma más medicinal de poder encontrarnos con estas sustancias, que al final creo que esa es la intención. Para ti, ¿cuál crees que es el propósito de las plantas medicinales? Creo que siempre han estado ahí como las llaves, yo les voy a llamar las llaves de la conciencia. Son, en mi entendimiento, el rango más alto del reino vegetal. Son los regentes, el rey, la reina y la corte del reino vegetal. Todos los diferentes arquetipos los encontramos en cactus, flores, plantas y estas diferentes jerarquías. Eh, y creo que siempre han estado ahí para acompañarnos, para podernos recordar de dónde venimos y a dónde vamos, como nuestros guías, nuestros guardianes. Y de manera puntual, no importa qué punto del mundo vayas, si vas a Australia, si vas a Siberia, si vas aquí a San Luis Potosí con los huicholes, no importa dónde vayas, estas comunidades lo sabían y las utilizan de manera puntual para recordar, pedir ayuda o sanación. Y ese es su propósito. Son medicina para poder recordar y guiar a esa comunidad y a ese colectivo. Hoy en día, creo que estamos viviendo un momento muy interesante en donde estas plantas es como si, bueno, lo voy a decir de acuerdo a como yo lo entiendo, ¿no? Yo entiendo que la humanidad, como humanidad, hemos hecho un trabajo impecable en nuestro camino hacia la extinción. Y nos hemos, o sea, ha sido excelente, ¿no? Y en esta impecabilidad de camino de autodestrucción, eh, creo que la Madre Tierra es como si nos entregara su mejor vino en los momentos finales, ¿no? Decir, ok, miren, ya destruyeron el experimento, esto ya es un absoluto caos, ya no hay para dónde ir, tómenselo todo, ¿no? Y si lo contara como una visión o una historia, imagínense, ¿no? A la Madre Tierra como una gran diosa abriéndose, ¿no? Con un cuchillo a las venas y entregándonos su sangre y diciendo, beban, beban, como si fuera este arquetipo de la crucifixión, beban mi sangre, coman mi cuerpo. Y yo, en palabras de Paola, seguro la Madre Tierra lo habla más poético, y a ver si así de una buena vez se dan cuenta, ¿no? El desastre que causaron, y
como sí podría haber potencial o posibilidad de hacerlo diferente, ¿no? Eh, entonces, yo creo que nos están dando un enorme regalo y no creo que hay errores o accidentes, aunque sí te puedo hablar de millones de formas irresponsables en las que está ocurriendo el consumo hoy. Pues no creo, Enrique, que eso sea un accidente, es simplemente un momento que estamos viviendo en la conciencia y creo que aquí, de verdad, tanto los hermanos interdimensionales como los espíritus del propio planeta nos están entregando la información, ya sea para poder encontrar esas puertas y trascender nuestra extinción y la destrucción absoluta del planeta y la humanidad, o si es que ya llegamos o cruzamos la línea, pues para poder trascender a través de la muerte a otro tipo de formas de existencia más amorosas y menos violentas. Wow. Si hablamos de la tecnología de la conciencia, hace rato hablábamos y como, bueno, hablabas tú, pero voy a regresar a ese momento de que si nosotros tenemos diferentes ámbitos en nuestras vidas que queremos reestructurar y queremos obviamente llevarlos hacia un mejor orden, la ayahuasca es una de esas experiencias que nos va a ayudar, no sé si decirle como en una esquina de la conciencia, porque hay otras herramientas, hay otras sustancias que nos vayan a visitar otras esquinas u otras planas dimensionales. Tú hace rato mencionabas del LSD. La pregunta que te quiero hacer, en términos generales en la psicodelia, entonces, ¿hay psicodélicos específicos para ciertos estratos de nuestra multidimensionalidad? Y si es así, ¿cuáles son y para qué son? Bueno, sí, en mi experiencia sí. Para mí la joya de la corona es el LSD porque es un amplificador no específico. No es que sea solo sintético, el LSD existe en cierto tipo de hongos aquí en México y no solo en México, en otras partes del mundo, pero eso lo descubrimos después de que fue sintetizado en un laboratorio. Entonces, creemos que inventamos el hilo negro, pero en realidad todo está en la naturaleza. Eh, y al ser un amplificador no específico, yo lo llamo la joya de la corona, porque me permite un trabajo terapéutico quirúrgico, ir directo al grano, aquello que quiero trabajar. Hace un momento hablabas de patrones que repetimos, ver exactamente el patrón, cómo está desde generaciones atrás, cómo lo estoy transmitiendo al futuro y poder implementar los cambios para revertirlo. Entonces es una maravilla para eso. La ayahuasca es la reina, es la diosa. Quiero entrar en contacto con la energía yin, con lo femenino, con el silencio, con la oscuridad, con la vida, con la muerte. Es la diosa que da la vida y da la muerte. Es la que me enseña cómo nacer y cómo morir. Entonces, ahí y todos los beneficios que hay en la sanación física de todas las cosas que voy somatizando que después crean esto que llamamos enfermedades, ¿no? Ahí el ayahuasca se vuelve de tremenda ayuda. Tenemos después, por ejemplo, a la hermosísima mezcalina, ¿no? Y al hermosísimo jicuri o al San Pedro. Entonces, el rey, el padre. ¿Quieres ir a recibir las bendiciones del Padre, hablar con el venado azul, entender de manera lineal y clara, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo y por qué no está funcionando? Ve a hablar con una energía yang, con la energía del Padre y recibirás pues ese regaño, ¿no? O esa claridad y perspectiva del Padre, ¿no? Las psilocibinas son bueno, es una absoluta belleza, ¿no? La conciencia de los hongos es la llave maestra, es tu llave maestra que a la hora de que la insertas en la conciencia, abres todas las dimensiones en toda dirección y en todo sentido. Entonces una puerta interdimensional la utilizaban los ancestros para hablar con los dioses, ¿no? Que vivían en las estrellas y que iban y venían en discos de luz. Entonces, sí, abre puertas interdimensionales y aparte la conciencia de los hongos tiene una capacidad impresionante de regeneración y restauración a todos los niveles de la conciencia, desde el más físico hasta el más sutil. Eh, por ahí, por ejemplo, el tepescohuite, ¿no? No te hace, aunque sea dimetiltriptamina, la corteza de un árbol,
que se seca, se mezcla con otras plantas y al final es DMT, dimetiltriptamina, pero yo le llamo el limpia parabrisas, ¿no? Entonces no te hace viajar, pero te limpia justamente todos esos filtros de los que hablábamos biográficos y te hace como una limpieza de parabrisas y dices, ¡ay, por Dios! ¿No? Ahora veo. Entonces, y es un viaje muy cortito. Y así te podría hablar de cada una de ellas, de su reino, el lugar a donde te lleva. Y entonces hay momentos puntuales en la vida para hacer cada una o quizás hacer solo una, ¿no? Con la que tú decidas comulgar. ¿Cómo defines a la ibogaína? ¿Para qué serviría? Mm. La ibogaína tiene una conciencia masculina y es como entrar con el Pachapapa, que es distinto a entrar con el Padre Cielo. Entonces, la ibogaína es la versión masculina de la ayahuasca y te hace entrar a esta conciencia de depuración y purga de tu estado aflictivo, pero a través de una fuerza yang, que le llamamos a eso nosotros masculino, pero prefiero llamarle una fuerza yang y una fuerza yin a la ayahuasca para diferenciar estos dos tipos de vibración. Si Paola tuviera hoy la última oportunidad, no por necesidad, pero por gusto, si hoy tuvieras la última oportunidad de comulgar con alguna planta, ¿con cuál sería y por qué y para qué? Comulgaría con ayahuasca. La razón sería para regresar. Bueno, esto me está conmoviendo mucho mientras te lo digo, eh, pero para regresar al vientre de donde vine, para que me pudiera volver a enseñar a través de la humildad de dónde vengo y a dónde voy y poder entregarlo todo, eh, pues rendirlo todo cara a ella, es de la vida y la muerte y cada vez que tengo la oportunidad de estar delante de ella no dejo de sorprenderme de, eh, de la humildad hacia la que me puedo seguir expandiendo con respecto a la creación. Qué belleza. Se dice que la medicina ayahuasca, conocida también con la abuelita, tiene esa capacidad de regañarnos, pero también de abrazarnos y consentirnos. Hemos hablado de que las primeras veces que vas a tus medicinas, a tus ceremonias de ayahuasca, emerge la memoria celular y no siempre es grato. Pero también está la otra parte en la que cuando ya logras trascender esa experiencia, viene una parte muy bonita, muy hermosa, muy tierna, muy bella. Si hace rato decías que la abuelita suele visitar a la memoria inconsciente, a la memoria celular para mostrar aquella oscuridad, entonces ahora, ¿qué visita a la abuela en la existencia del ser para mostrarnos el lado amoroso? Es la parte más difícil. Dije hace un momento, yo soy 100% responsable. Yo soy 100% responsable de todos los demonios que se aparecen. No existen allá afuera. Yo soy yo. Es mi miedo proyectado hacia el exterior. Lo más difícil en las experiencias espirituales y por supuesto con psicodelia es lo mismo pero con la luz. No, no hay deidad allá afuera. Soy yo. Esa luz que estoy viendo, ese castillo de cristal, esa geometría sagrada, ese amor incondicional que estoy sintiendo no está allá afuera, está aquí adentro y está emanando de mí. Y es reconocer que mi verdadera naturaleza no es nada más que luz e incondicionalidad. Si quieres amor, sí, en mi experiencia, eso es lo que somos. Y esa es nuestra verdadera naturaleza. Y cualquier otra experiencia es un error de percepción, es una enfermedad mental. Y estos psicodélicos y el ayahuasca en particular tienen la habilidad de recordárnoslo y llevarnos a ese lugar. Lo he planteado yo en muchas ocasiones para ponerle ejemplos, digamos, coloquiales a la gente que va por primera vez, que suele ser como un proyector y la pantalla. Y cuando tú vas a una ceremonia, eres la carcasa, eres el proyector. Una vez que entra la dimetiltriptamina en ti, la abuelita,
Entonces viene la proyección y lo que tú ves es lo que se está proyectando en la pantalla. Entonces, si ves demonios, vienen de ti. Si ves a Buda, si ves a Jesús, si ves a quien sea, vienen de ti. Tú lo estás reflejando. Entonces, es tu propia proyección, ¿no? En forma multidimensional para que te veas y te reflejes a ti mismo. En consecuencia, asumiendo esto, sabes que tú estás creando todo eso y que lo bueno o malo de la ayahuasca no es en sí la ayahuasca, ¿no? Se activa y tú proyectas lo que más está vibrando contigo en ese momento. Una vez que tú proyectas lo que estás vibrando y tienes tu experiencia de ayahuasca, viene el trabajo después de tus ceremonias, que es una parte demasiado importante, que es la etapa de integración. Ahora, ¿qué hago con estos demonios que vi? ¿Qué hago con este Buda tan maravilloso que me habló? ¿Qué hablo con mis ancestros que se presentaron y qué hablo con quien ni siquiera sé quiénes eran? O sea, viene esta parte importante y quiero preguntarte, querida Paola, ¿qué sucede después de una experiencia en ayahuasca o en cualquier psicodélico? Uf, una vida de integración, tal cual como lo estás diciendo. Podríamos hacer una ceremonia y eso sería más que suficiente para tener trabajo terapéutico de toda una vida. A ver, primero, ¿qué ocurre? Cuando yo comulgo, tengo una experiencia cercana a la muerte, es lo mismo que acabarme de morir. Entro a ese mismo estado al que voy a entrar el día que entregue mi cuerpo físico. Entonces, he muerto. Y ahí comienza de nuevo a activarse la memoria celular que está en este cuerpo físico, en estas células, en estos huesos, de cómo entré a este cuerpo, a este planeta, a esta vida. Entonces, mi primera semana, que es mi semana cero, en esa semana estoy teniendo este reencuentro con el cuerpo en el que voy a ser concebido. Y esto es a nivel celular, o sea, y a nivel de vibración empiezo a pasar por estas etapas. Estoy un poco entre mundos, no he acabado de encontrar el cuerpo, pero es una etapa, pasan 7 días y esto tiene pues una tecnología detrás, el por qué 7 días y estas etapas y no están inventadas, está fundamentado en mapas de justamente de yoga, de filosofías ancestrales, de psicología transpersonal. Y bien, estos primeros 7 días entro en contacto con mi concepción y vuelvo a entrar a mi cuerpo. Toma toda una semana, 7 días, para volver a entrar al cuerpo. Entonces no es cuando se pasó el efecto de la medicina, después de 8 horas o 12 horas, no, 7 días enteros. De ahí entro a la primera semana, que es ya estoy adentro de mi cuerpo y mis células van a recrear y a mandarme todas las memorias de lo que ocurrió mientras yo estaba dentro del vientre materno. Entonces es una semana de tremenda emotividad y voy a vivir en tiempo real lo que sentía el feto mientras estaba adentro del cuerpo de mi mamá. Y esto no es de nuevo esotérico, esa información está en mis células, está en mis genes y se reactiva. Entonces empiezo a tener ansiedad o a sentirme en pues unidad con todo, ¿no? Cada quien tiene experiencias distintas. Siguiente semana, vienen 7 días de entrar a la primera etapa de mi proceso de nacimiento. El proceso de nacimiento se divide en psicología perinatal, 4 etapas. Llevamos semana 0, semana 1. La semana 2 es la etapa que se llama la muerte del ego, que es atrapado y sin salida. Es la etapa de mi nacimiento en donde comenzaron las contracciones o se volvió inminente mi nacimiento, pero aún no hay salida, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde moverme. Entonces, esa es una etapa muy característica, puede durar segundos o horas o días, dependiendo el proceso. Y esa segunda semana, durante 7 días, voy a estar atrapado y sin salida. Y se va a estar formando todo lo que es mi cuerpo emocional. Entonces son semanas de tremenda emotividad. Hay mucha gente que tiene ataques de pánico, pesadillas, flashbacks, que siente que no puede respirar, que se asfixia, que quiere salir huyendo de las situaciones. Es la clásica semana donde se divorcian, se casan, dejan el trabajo, abandonan a los hijos o ya estas decisiones impulsivas
que no tiene nada que ver con la ceremonia. Estás todavía en un proceso de integración, no hay que tomar decisiones en esas semanas. Pausa, por favor. Eh, y estoy reviviendo todo esto. Siguiente semana se abre la salida y entonces estoy en la semana 3, en la etapa 3. La etapa 3 es estoy pasando por el canal de parto o por la abertura de la cesárea, ya hay una salida, ya veo la luz y entonces viene la lucha, el fight or flight, ¿no? Y es una semana muy característica en donde se vuelve a consolidar todo lo que es mi cuerpo intelectual, procesos de pensamiento, todos los procesos de deducción, análisis, patrones, todo eso se consolida en esta semana y después viene una última semana, que es la etapa 4, ya para aquí vamos en la semana 5, eso quiere decir que llevas 5 semanas, es decir, un mes y una semana, ojalá sin haber consumido ninguna otra cosa para poder hacer todo el proceso de integración completo y en esta última semana se consolidan todas las memorias del cuerpo físico, aquí es donde puedes hacer la biodescodificación o volver a poner memoria celular nueva a esos patrones para poderlos cambiar o trascender, darles la vuelta y viene lo que yo llamo el coletazo de la medicina, que es un espacio en donde de manera natural la conciencia te pasa el examen, dice perfecto, vamos a ver si ya aprendiste, ya soltaste esa dependencia a tu víctima y entonces viene una experiencia afuera que te confronta directamente con la misma emoción de la víctima y entonces como, bueno, vamos a ver si pasas el examen. Normalmente todos reprobamos en la quinta semana. Entonces, pero bueno, aquí estoy dando muy rápido y muy general un mapa que está estudiado, de nuevo, psicología transpersonal y misticismo, de 5 semanas por lo menos, Enrique. Pero claro que un espacio adecuado para integrar una macrodosis de cualquier psicodélico, yo le daría mínimo 6 meses de terapia constante. Wow, muchísimo tiempo. Tengo algunas preguntas, pero déjame te hago la primera. Hablábamos y tocamos mucho el término del ego. Esto se lo he preguntado a muchos maestros, maestras aquí en Ineduile y obviamente cada uno tiene su concepción, su explicación. Y hasta ahorita no he encontrado una que no puedo unificar todas al momento que estoy en ese trabajo, pero ¿qué es el ego para Paola Ambrosi? Oh, el ego para mí es lo que me hace ser yo. Sin eso no podría estar hablando contigo, por lo tanto le debo mi existencia y al mismo tiempo no existe. Es la fantasía más grande del mundo. Entonces, para mí el ego es una paradoja 100% necesaria para que yo pueda pagar la renta, tener una computadora y hablar contigo. Y al mismo tiempo todo eso es una absoluta ilusión, es intrascendente, irrelevante y es un error totalmente conceptual. Y es las dos en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Y el ego es indispensable para que yo pueda encontrar el camino a la iluminación. Wow. Oye, muchas veces se escucha decir que en una experiencia psicodélica se muere el ego. ¿Esto es así? Y si es así, ¿qué se muere? ¿O se muere? Bueno, como yo lo entiendo es, si se te muere el ego, quiere decir que quedaste psicotizado o en un estado esquizoide, porque quiere decir que saliste, te quedaste siendo un jugo de naranja y ahora caminas despacio para que no se caiga el jugo de naranja de adentro de ti. O te crees, ¿no? El Cristo y pues estás en la experiencia y te quedas trabado. Entonces, si realmente se te murió el ego, quiere decir se te fracturó la psique y o situación de riesgo y de peligro porque perdiste los pies de la tierra, porque ¿qué crees? Tienes que regresar a tu casa, prender la calefacción, no pagar el gas y el agua caliente y ser funcional, ir a trabajar al siguiente día. Entonces, esta famosa muerte del ego, de lo voy a llamar del New Age espiritual, eh, me da un poco de urticaria, Enrique, porque es a través del ego que yo puedo ser funcional y que puedo leer un libro, estudiar una doctrina. Entonces, si yo lo mato, pues estoy matando la herramienta a través de la cual vivo en este planeta.
Entonces, para mí es un tema de trascender el ego. Es más, el ego necesita estar estable, sólido, ser flexible, ser permeable y tener su lugar, ¿no? Como el volante del coche, como la palanca de velocidades, una herramienta más de ser un ser humano. Para mí el error es que el ego se convierte en el observador de las personas y en el punto central a través del cual viven la vida. Y ahí es en donde creo que están los posibles errores de percepción. Ahí podría caber entonces la concepción de aquellos que dicen que tuvieron un mal viaje o una mala experiencia. Esa es una pregunta. Y la que va hilada a esta también sería, ¿es posible que uno después de una ceremonia se quede en el viaje, como se suele decir? Sí, cuando se nos mete el ego es que tengo un mal viaje y me quedé haciendo un loop en este proceso mental del ego, porque en realidad no hay mal viaje, ¿no? Cuando tú puedes trascender esas limitaciones de la estructura mental del quién soy en la tercera dimensión, no hay mala experiencia, solo hay experiencia y comprendes que no es ni malo ni bueno. Entonces el mal viaje sí es quedarnos atrapados en esos loops mentales. Cuando nos quedamos atrapados, ya lo cubrimos, que es cuando no hay una preparación y no tengo una práctica, una disciplina diaria. Eh, y la siguiente parte, perdón, ¿me la puedes repetir? Sí, la primera era precisamente en los procesos de integración, o sea, cuando alguien tiene una experiencia, si es posible tener un mal viaje, y después la segunda pregunta sería en todo esto, si después de tus ceremonias te puedes quedar en el mal viaje, como se suele decir en muchas ocasiones. Sí, sí te puedes quedar en ese viaje. Sí puede ocurrir una fractura de todos tus cuerpos o de algunos de ellos y que a la hora de que haya pasado el efecto de la medicina no puedas regresar a la funcionalidad al 100%. Eso sí ocurre, es real y hay que hacer un diagnóstico muy, muy específico de dos características: permeabilidad y flexibilidad de la psique de un ser humano para saber si esa persona puede consumir un psicotrópico. Hay personas que su permeabilidad y flexibilidad no están en una postura adecuada para consumir una sustancia tan fuerte y corren un riesgo muy alto de fracturarse cuando están en la experiencia. ¿Cómo evalúas esto ante una persona? ¿Cómo una persona sabe si sí puede o no puede? A ver, voy a dar, o sea, son parámetros de psicología transpersonal, pero ejemplos muy claros que les puedan servir a las personas que nos escuchan. Eh, Poca flexibilidad es literalmente eso, quiere decir soy una persona controladora y neurótica, muy cerrada, con muchas fobias, ¿no? Y entonces soy neurótica, obsesivo, compulsivo, controlador, aguas. Eso no es una buena señal para entrar a una experiencia que te va a volar como una bomba atómica, ¿ok? Ahora, eso sería poca flexibilidad. Poca permeabilidad, lo mismo, es la información que circula de adentro de mí hacia afuera y de afuera hacia adentro, poquita. Es una persona que no considera las emociones como parte de su existencia, una persona que no siente, ¿no? Otra dimensión más allá de los pensamientos, aguas. Eso es de poca permeabilidad y de nuevo, detonar eso al 100% puede ser peligroso. El otro extremo sería mucha flexibilidad, alguien que eres una persona que le cuesta trabajo concretar, saltas de una relación a otra, de un proyecto a otro y no tienes estabilidad en tu vida. Eso es demasiada flexibilidad, ¿no? Estás como chicle y no hay una solidez. Alto riesgo también. Y una permeabilidad extrema o muy alta, eres una persona tremendamente sensible, es decir, tienes experiencias visuales, auditivas, sensoriales, a todo, reaccionas al cambio de humor de una persona en un cuarto, te tomas personal cuando hay guerra en otro lado y lloras durante una semana y no lo puedes contener, aguas, demasiada permeabilidad, también es alto riesgo. Entonces, lo que queremos es que esa flexibilidad y permeabilidad estén en un lugar maniobrable y que tengan movilidad, ¿no? Que la persona tenga esta capacidad de expandirse y contraerse.
¿Tú consideras que todas las personas que lleguen a una experiencia psicodélica, de la índole que sea, es necesario para todas? ¿Consideras esto que tomen una terapia post-medicina? 100%. 100%. Yo creo que la información que recibimos no hay manera de que nuestro procesador de tamaño de chícharo pueda comprender al cosmos entero que acabamos de experimentar. O sea, no hay manera. Por lo menos entre dos chícharos comprenderemos un poquito más. Se hace una buena cocción entre dos chícharos al chícharo individual. Me parece perfecto esto. Oye, y es bien importante también regresando a lo de la terapia, que decías que son en promedio 6 semanas. Es muy importante esto y yo no creo que son temas que se toquen tan seguido porque me he encontrado un montonón de personas que van a una ceremonia un mes y al otro mes y al otro mes y así se la pasan regresando y regresando y regresando. En lo personal, yo no camino con eso, por supuesto, pero quiero saberlo desde tu parte con la experiencia terapéutica que tienes. ¿Qué consejo, qué les dices a las personas que no hacen terapias post-medicina y que regresan una y otra vez, aún sabiendo cuando les preguntas, hey, ¿trabajaste al menos el mes que pasó en algo o mucho de lo que viste en tu proceso medicinal? La gran mayoría es no, por eso vengo para preguntarle más cosas a la abuela. Entonces, ¿qué piensas al respecto? Ay, tampoco empatizo con esa manera de proceder con la psicodelia. Eh, y creo que tiene, lo que les diría es aguas. Cada vez que yo tomo un psicotrópico, me expando a la velocidad de la luz, le meto una bomba atómica a toda mi conciencia, después se me pasa el efecto y se me olvida. Pero la bomba atómica ya la metí. Y una de las entendimientos del cosmos a nivel de ciencia cuántica es eh, estamos o somos interconectados, seres interconectados e interdependientes. Entonces, yo me muevo y se mueve todo mi sistema. Entonces, tú puedes vivir en la ilusión de que no está pasando nada todo lo que quieras. Dale 1 año y 2 años y toda tu vida va a catapultar en un absoluto caos cuando no haces trabajo. Lo he visto una y otra vez de manera repetida y todas tus relaciones van a empezar a empeorar y vas a necesitar entrar a estados adictivos para salir de estos otros estados y a utilizar otro tipo de sustancias como depresores o estimulantes para mantener tu estabilidad. No hay forma de estarle metiendo el detonador a tu conciencia a cada rato y que no haya un efecto colateral. No porque no lo veas no está pasando. Aguas, deja de escarbar, ¿no? Son bolas de nieve que te van a caer encima. Estás no escupiendo para arriba, o sea, estás aventando toneladas de material para arriba de ti y eventualmente va a bajar y va a caer encima de ti. Sí, suele haber un trancazo bastante fuerte y en esto. ¿Las sustancias, las experiencias psicodélicas son adictivas? Sí, claro que sí. La experiencia como tal totalmente puede ser una experiencia adictiva, sobre todo en este contexto que le estamos hablando. Entonces, en el setting equivocado y sin preparación y sin trabajo personal, lo más probable es que yo esté tentado a caer en una codependencia con la experiencia, ¿okay? Y querer regresar a ese lugar para seguir haciendo la pregunta que ya hice desde la primera vez que me dijo deja de comer grasa y azúcar y que sigo sin poderlo implementar porque no me da la gana, pero le quiero volver a ir a preguntar. Entonces, sí, por supuesto, hay muchas sustancias, sobre todo todas las que no son sintéticas. La planta eventualmente le cierra la puerta a la persona cuando son necios y tercos y no importa cuánto bebas ya no te va a hacer efecto. La planta no te va a abrir la puerta. Eh, entonces, esto sí. Ahora, quiero aclarar aquí que las sustancias las moléculas psicodélicas de plantas no tienen una naturaleza adictiva a nivel físico, es decir, dimetiltriptamina, psilocibina, mescalina, el LSD que existe en las plantas, no provocan una adicción física. ¿Okay? Los expansores de conciencia se están catalogados en un rango de sustancias que son inocuas para todo el organismo a nivel físico. Es decir, no causan un daño. Yo no me puedo morir de una sobredosis de LSD a nivel físico.
me puedo quedar inconsciente o tener un accidente mientras estoy en la experiencia, pero no voy a tener una sobredosis de la sustancia. Ojo, en la categoría de depresores de conciencia o estimulantes de conciencia, depresores, todos los que sean anestésicos, opiáceos, alcohol, etcétera, ketamina está ahí también, estimulantes, anfetaminas, el mismo MDMA, nicotina, cafeína, rango de depresores y estimulantes, la sustancia como tal provoca daño físico y adicción física. ¿Okay? Y ahí está la diferencia de estos tres rangos de sustancias. O sea que en estas sustancias que hablas que son los depresores, expansores y estimulantes, en este caso psicodélicos vendrían a ser los expansores de conciencia, no generan adicción como tal a sustancias de las plantas. Si es así, entonces, ¿qué es lo que sí pudiera generar adicción de los psicodélicos? ¿Las sensaciones, las vivencias, las visiones? ¿Qué podría generar adicción? Sí, la adrenalina de las sensaciones y evidentemente mi capacidad de querer evadir y huir lo que realmente tengo que trabajar en mí, porque eso es una adicción, es una evasión. Ahí estoy totalmente enfermo de avaricia, que es ya no tengo saciedad, nada me satisface. Entonces, y la condición de la avaricia no es solamente física, su origen es energético y es emocional, mental, es psicológico. Entonces, claro que puedo estar yo en ese estado adictivo, aunque la dimetiltriptamina no crea una adicción física, el entrar constantemente a ese rush y a esa experiencia y a ese lugar, pues se vuelve una evasión y entonces es una práctica tóxica, no es una práctica espiritual. He llegado a concluir después de años de conocer, de recorrer y demás, que la mejor medicina es la no medicina. O sea, cuando ya has logrado integrar, cuando ya has logrado darte cuenta que la medicina te hizo ver tal o cual y lo has logrado, lo has ajustado, ya no es necesaria ninguna medicina porque tú ya eres la medicina misma que representa la existencia en el plano físico. ¿Qué piensas? Estoy de acuerdo contigo al 100%. Yo creo que un uso adecuado de las sustancias es justamente el llegar a ese punto en donde ya no son necesarias. ¿Cómo sabes que lo estás haciendo adecuadamente? Cada vez eres más sensible, cada vez necesitas espaciar más las sesiones, cada vez necesitas menos cantidad y menos dosis. Ahí estás haciendo el trabajo, porque el estado al que nos llevan es un estado natural del ser humano y es un estado contemplativo, es un estado místico. Y creo que los psicodélicos nos ayudan a entrenarnos a recordar cómo llegar de manera natural a este estado. Perfecto, Paola, yo sé que tienes que salir ya en unos minutos más a compromisos que tienes. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de lo que son tus terapias post-medicina para la gente que está escuchando. Seguramente habrá mucha gente que quisiera consultarte para que puedan ser acompañados a través, en este caso, de ti, de tu conocimiento y sepan más o menos de qué va, cómo se trabajan, cuántas sesiones, cuántas horas, cómo integras esto de los arquetipos, en fin, ¿qué me dices al respecto? Bueno, pues todos estos mapas de integración hoy los aplicamos. Hay diferentes maestros que se han entrenado ya conmigo en estos métodos y en estas prácticas. Entonces, tenemos un centro que está ubicado en la Ciudad de México, pero también atendemos de manera virtual. Si ya tuviste las experiencias y requieres de integración, normalmente buscamos quién es el terapeuta más adecuado para tu caso y empezamos un proceso de terapia ya sea semanal o quincenal en donde vamos recorriendo todos estos mapas, vamos estudiando cómo fue tu experiencia, tu biografía, tus procesos perinatales y te vamos ayudando a integrar. Un proceso de integración más o menos dura de 3 meses a 6 meses. Eso es un buen espacio y un buen tiempo para trabajar una macrodosis. Acompañamos también a las personas que han tenido experiencias de microdosis o las podemos ir acompañando mientras están haciendo el proceso. A mí me gusta hacer las cosas de manera muy personalizada.
y no a granel, porque cada ser humano es único, cada ser humano reacciona diferente y tiene una historia diferente de vida. Entonces, aunque tenemos mapas genéricos y un, digamos, un contexto a través del cual trabajamos, que es psicología transpersonal, y todo esto que me han escuchado hablar el día de hoy, pues me gusta ver caso a caso cuál será el terapeuta más adecuado. Y tener la idea de que no le pongas una fecha de caducidad a tu integración, más bien déjalo abierta, y si en esta ocasión te toma 3 semanas, pues fueron 3 semanas y ahí termina. Si te tomó 6 meses, date ese tiempo, es un regalo para ti. Entonces esas son las posibilidades, y para las personas que les interesa adentrarse más a fondo, hay ya entrenamientos a los que se pueden inscribir para ir aprendiendo esto más a fondo. ¿En dónde te pueden encontrar para saber de esto? Me pueden encontrar en btranspersonal, transpersonal.com. Ahí tienen todos los datos del centro físico, ahí están también todos mis datos, ahí pueden reservar sus citas, llenar su ficha de aplicación para los procesos de integración o de diferentes trabajos de investigación con psicodélicos. Todo el trabajo que hacemos de investigación y desarrollo de terapia psicodélica lo hacemos solamente con gente que está en procesos terapéuticos, entonces no se hacen al público en general. Pero bueno, ahí nos pueden encontrar en las redes sociales btranspersonal, y también me pueden encontrar a mí como Paola Ambrosi en todas las redes. Perfectísimo, querida Paola. ¿Algo más con lo que desees aportar para cerrar este maravilloso episodio? No, Enrique, vamos a recordarles la parte de no hay nada allá afuera, ni demonios ni dioses, todo está emanando desde adentro de tu propio corazón. Perfectísimo. Bueno, pues ahora me toca hacerte la pregunta que le hago a todos los participantes de Ineludible Podcast, y es la siguiente. Si hoy tuvieras que morir, ¿cuál sería la lección de vida más importante que tendrías hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Ama, vive y sé humilde. Para mí, en eso resumiría lo más importante de mi día a día y de la vida. Muchísimas gracias, Paula. Disfruté un montón esta entrevista. Ya la estaba saboreando desde antes, ya se cocinó y estoy completamente satisfecho con el sabor, cómo quedó. Y pues estaré encantado, por supuesto, también de algún día poder llegar a la Ciudad de México y conocerte en persona, darte ese abrazo físico, pero ahora es virtual, y totalmente agradecido por el tiempo que has dedicado a la audiencia de Ineludible y poder compartir pues todo este conocimiento. Y asimismo invito a la gente que está escuchando a que visiten las redes sociales de Paola, vayan a su website. Yo aquí abajo en el episodio tienes ya todas las redes sociales de ella para que la puedas consultar, y qué mejor que pues te dejes guiar por la mano de una terapeuta tan maravillosa, tan humana como lo es Paola. Paola, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Enrique. Es mutuo el gozo, el disfrute, estuvo deliciosa la plática. Mil gracias. Gracias a ti, y también por supuesto a ti que estuviste escuchando y viendo este episodio, y nos estaremos viendo, leyendo, escuchando en los venideros. Hasta pronto, gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar, y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.